Qué dramático debate hemos tenido este día. Sin embargo, nosotros creemos que de la Casa de Gobierno se han dedicado a exagerar, a apelar a las emociones, a una falacia muy grave. Nosotros estamos explicándole de manera razonable, de manera lógica, de manera empírica, por qué nuestros argumentos son mucho más fuertes que las simples falacias emotivas que nos presenta la Cámara de Gobierno. Para explicarles esto, mi discurso se estructurará así. Primero, reforzaré la extensión muy buena que ha dado mi compañera, para después presentar dos puntos de choque claros en este debate y terminar haciendo una recapitulación de todo el debate. Hablemos de nuestra extensión que se llamaba desvirtuación. Nosotros tenemos que dejar claro, y esta es mi misión con ustedes, dejarles claro que los fines últimos, el fin último de la corrupción no está ligado de ninguna manera con el fin último de un crimen de lesa humanidad. Como dijimos, el fin último de la corrupción es enriquecerte, es manipular, es ganar dinero. Sobre ese punto. No, gracias. El fin último de un crimen de lesa humanidad es justamente eso: atentar contra la vida, torturar, atentar contra la vida, torturar y dañar a una persona de forma directa. No, siéntense, de forma directa. Por eso nosotros creemos que intrínsecamente los fines de la corrupción y de los crímenes de lesa humanidad no comparten ningún nexo causal entre ellos. Todo su punto. Y si se hace un acto de corrupción para joderse a una persona, entonces no existe ya un daño hacia esa persona mediante un acto de corrupción. Estamos hablando de fines últimos y fines en sí mismo. El fin último de ese acto de corrupción no fue dañar a esa persona. Sobre ese punto. El fin último de ese acto de corrupción fue enriquecerse por parte del que quería hacerlo. No le voy a tomar su punto. Hablamos después, por este motivo nuestra extensión queda ahora mucho más clara. Pasemos a los puntos de choque que pude identificar. El primero, casos graves, y el segundo, símil equivocado. Hablemos de los casos graves. Este debate tuvo un problema muy grande y fue que las definiciones presentadas por la Cámara de Gobierno fueron sumamente ambiguas. Nos dijeron, y cito su definición de caso grave de corrupción: manipulación de recursos o influencias. ¿Qué pasa aquí? Dentro de esta definición, como bien lo dijo el látigo, cualquier acto de corrupción es un acto de corrupción grave. Que yo le dé una mordida a un policía es un acto de corrupción grave. Entonces me van a llevar a mí y al policía ante la Corte Internacional de Justicia por darle una mordida. Señores, ahí falla su mecanismo. Su mecanismo es completamente inviable, porque supondría una vez más que la mitad, no, el 80% de los mexicanos nos fuéramos a la Corte Internacional de Justicia por dar una simple mordida. Ahí está la inviabilidad de su mecanismo. No, siéntese. Por eso nosotros creemos que el problema fue de la corrupción, de este lado, de la definición. De este lado, repito, los casos graves los definieron como cualquier acto de corrupción. De este lado les demostramos por qué no cualquier acto de corrupción es un caso grave y por qué su mecanismo es totalmente inviable. Hablamos, pasando al segundo punto de choque, del símil equivocado. ¿Por qué lo rotulé así? Simplemente por lo que nos desviamos de esta moción. En esta moción nos hablaron mucho de la corrupción, de la corrupción, de la corrupción, de la corrupción. Sin embargo, de la Cámara de Gobierno no nos dijeron por qué la corrupción debía ser un crimen de lesa humanidad. No nos presentaron las evidencias, las razones, no nos preguntaron qué es un acto de lesa humanidad y cómo un acto de corrupción es compatible con esta definición. Nosotros les demostramos una vez más, y repito lo que dije en mi extensión, es un símil equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que no comparte ningún nexo causal, ningún nexo lógico. Nosotros creemos
que realmente no es una comparación aceptable. No podemos hacer que un acto de corrupción sea un crimen de lesa humanidad porque no son lo mismo. Andrea, te tomo tu punto. Entonces las personas dañadas las vamos a ignorar porque, ay, no fue a propósito. Muchas gracias. Nosotros no vamos a dañar a esas personas. Están interpretando muy mal nuestros argumentos. Nosotros no estamos diciendo no vamos a castigar los actos de corrupción, vamos a dejar a todos libres, nadie se va a quedar castigado. No, señores, nosotros los vamos a mandar a la justicia como se tipifica actualmente. Un acto de corrupción es un delito y se va a una investigación y a la cárcel por eso. Nosotros estamos manteniendo ese status quo. Simplemente lo que estamos diciendo es no los vamos a mandar a la cárcel por un acto de corrupción. Los vamos a meter a la cárcel, los vamos a mandar presos como la ley mexicana lo dice, porque nuestra ley ya tiene tipificado esto y entonces no tenemos que agravar ese... Sobre la ley mexicana. No le voy a tomar su punto. Entonces, nosotros creemos, justamente como dijo mi cámara alta, que están maximizando, están enfatizando, están haciendo un problema mucho más grande de lo que realmente es. ¿Sobre un problema muy grande? No, nosotros, de esta manera me gustaría resumir el debate y explicarles por qué ganamos. En primer lugar, ellos nos hablaron de una violentación de la dignidad y de un detenimiento de esta cultura. Sí, señores, en su argumento de detenimiento, la corrupción se lleva castigando muchos años. Y les dimos casos en el cual, el más evidente, el del Bester Gordillo, sí, fue investigado, se fue a la cárcel, sí. Entonces, la pregunta es esta. Si ya hay penas, ¿por qué no ha bajado la corrupción? O sea, no hay un resultado de eso. Nosotros hablamos de atacar el problema de raíz, les explicamos por qué las instituciones deben ser lo que deben cambiar. Sin embargo, me gustaría regresar a nuestra extensión, que es mucho más centrada en la moción, y explicarles por qué esta extensión fue lo que nos dio el gane a la Cámara Baja de oposición. Y justamente es porque pudimos demostrar que no comparten los mismos fines últimos, lo que es un acto de corrupción y un acto de lesa humanidad. Por lo tanto, no podemos calificar un acto de corrupción como un acto de lesa humanidad por el simple motivo que son dos conceptos totalmente diferentes y que no presentan ninguna relación entre ellos. Gracias. Pues dense la mano y les pido que una vez que pase ese proceso abandonen el aula. No se corrompan. Son delicados, es imposible.